Estás pasando por algo en este momento, algo real, algo que ha alterado la forma en que tu vida solía funcionar. Podría ser una ruptura, una pérdida, agotamiento después de años de esfuerzo que se suponía que llevarían a algún lugar, presión financiera que no te da tregua, un plan, un camino o un rol que simplemente dejó de funcionar y no sabes por qué. O tal vez ha sido un esfuerzo repetido sin recompensa, presentarte, hacer lo que te dijeron que importaría y ver cómo no lleva a ningún lado. Sea lo que sea, no es algo pequeño y no es algo imaginado. Lo intentaste, seguiste adelante cuando la mayoría de las personas se habría detenido. Hiciste lo que se suponía que debías hacer, hiciste el esfuerzo, estuviste presente y por un tiempo el esfuerzo solía funcionar, solía significar algo, solía hacer que las cosas avanzaran, pero ahora no. Ahora, algo más está ocurriendo. Estás agotado, desgastado de una forma que el sueño no soluciona, cansado de la vida de una manera que no reconoces. Te sientes atrasado, como si todos los demás estuvieran avanzando y tú estuvieras quieto, o peor aún, retrocediendo. Te sientes aislado, incluso cuando hay personas a tu alrededor, y en algún lugar debajo de todo esto, en silencio, un pensamiento ha comenzado a formarse, que tal vez estás fracasando, que tal vez esto es tu culpa, que tal vez no eres suficiente, ya no te reconoces. Esta versión de ti, cansada, entumecida, apenas resistiendo. Esta no es la persona que pensabas que serías. Y así empiezas a preguntarte si hay algo mal contigo. Pero ¿y si no lo hay? ¿Y si esto no está sucediendo porque fallaste, sino porque algo en tu vida ya no puede continuar de la manera en que estaba? Porque cuando la lucha se prolonga lo suficiente, algo cambia. No es solo que la vida se sienta difícil, es que empiezas a sentirte diferente por dentro. Tu motivación, aquello que solía impulsarte hacia adelante, comienza a desaparecer. No de golpe, lentamente, como si algo se estuviera drenando de ti y no pudieras volver a llenarlo. Te despiertas y no hay nada que te atraiga hacia el día, ninguna claridad, ninguna dirección, solo el peso de tener que seguir adelante sin saber por qué. Te sientes entumecido, no triste, exactamente, no enojado, simplemente ausente, como si estuvieras observando tu propia vida detrás de un vidrio. Hay un vacío donde antes había propósito, donde solía vivir el significado, y no sabes cuándo se fue ni cómo recuperarlo. Te miras a ti mismo y no reconoces en quién te has convertido. Esta versión cansada, retraída, apenas funcional de ti, esta no es la persona que pensabas que serías. Empiezas a sentirte defectuoso, como si hubiera algo roto en ti que funciona bien en todos los demás. Te comparas con otras personas, las que parecen tenerlo todo bajo control, las que están avanzando, y te sientes más pequeño, dejando atrás, como si te hubieras perdido algo esencial que ellos sí comprendieron. Y así la pregunta se convierte en ¿qué está mal conmigo? En algún momento, el problema dejó de ser la situación y empezó a convertirse en quién crees que eres. La lucha no solo te agotó, reescribió la forma en que te ves a ti mismo. Pero ¿y si el significado que le estás dando a esta etapa es incorrecto? ¿Y si esto no fuera un fracaso ordinario? ¿Y si lo que estás experimentando en este momento, este colapso, este agotamiento, esta sensación de que todo se está desmoronando, no fuera lo que crees que es? ¿Y si la vida a veces tiene que quitar cosas antes de poder reconstruirlas? ¿Y si las estructuras que solían sostenerte, las identidades, los planes, las formas de ser que antes funcionaban, tuvieran que desvanecerse antes de que algo nuevo pueda echar raíces? ¿Y si este agotamiento que estás sintiendo no fuera debilidad, sino transición? ¿Y si esta etapa existe por una razón que aún no puedes ver? No una razón que elegiste, no una razón que se sienta justa, sino una razón que opera por debajo de la superficie de lo que puedes controlar. ¿Y si el colapso en sí no es el problema, sino la interpretación que te has visto obligado a darle?
porque te enseñaron que la lucha significa fracaso, que desmoronarse significa que hiciste algo mal, que si no, puedes mantenerte unido, tú eres el problema. Pero, ¿y si eso nunca fue verdad? Este patrón fue observado mucho antes de que nacieras. Existe una palabra antigua para lo que estás atravesando, catábasis. Proviene del griego antiguo, significa ir hacia abajo, no como castigo, no como fracaso, no como una señal de que hay algo mal contigo, sino como una fase, un descenso necesario que a veces tiene que ocurrir antes de que algo nuevo pueda comenzar. Las personas que usaron esta palabra por primera vez no estaban tratando de consolar a nadie, no estaban creando filosofía para hacer la vida más fácil, simplemente estaban observando un patrón que seguía apareciendo en la experiencia humana. Notaron que la transformación real, no comienza cuando las cosas van bien, comienza cuando algo se desmorona. El cambio real no comienza con la mejora, comienza con el colapso. Esto no era lenguaje motivacional, no estaba destinado a inspirar, estaba destinado a describir lo que realmente sucede cuando una vida llega a un punto en el que la antigua forma de ser ya no puede continuar. Desciendes antes de avanzar, no porque fallaste, no porque no fueras lo suficientemente fuerte, sino porque algo en tu vida ha terminado su utilidad, y la única manera de ir más allá es dejar que se desprenda. Esto es catábasis. No es autoayuda moderna, no es pensamiento positivo disfrazado con lenguaje antiguo. Es una observación sobre cómo funciona la vida. Una que fue hecha hace miles de años y que ha sido reconocida una y otra vez a través de culturas, a través de siglos, a través de la experiencia humana. Y mucho más tarde, la psicología descubrió lo mismo. Porque cuando la psicología comenzó a estudiar el desarrollo humano, a estudiar cómo crecen las personas, cómo cambian, cómo atraviesan las crisis, encontró el mismo patrón. El colapso no ocurre porque haya algo mal contigo, ocurre porque seguiste adelante mucho después del punto en el que la antigua forma de vivir dejó de funcionar. Permaneciste en un rol que ya no encajaba. Te aferraste a una identidad que había superado su propósito. Seguiste empujando hacia adelante con una versión de ti mismo que fue construida para una etapa diferente de tu vida, y la psique, la estructura más profunda de quién eres, no puede reorganizarse mientras la estructura antigua siga en su lugar. No puede reconstruirse mientras sigas aferrándote a lo que solía funcionar. Por eso el colapso tan a menudo sigue a un esfuerzo prolongado. No porque el esfuerzo haya sido en vano, sino porque el esfuerzo finalmente revela que el marco dentro del cual has estado operando ha llegado a su límite, la versión de ti mismo que te trajo hasta aquí, las creencias, las estrategias, las identidades que construiste para sobrevivir y tener éxito, te sirvieron. Te llevaron tan lejos como pudieron, pero ahora ya no pueden llevarte más allá. Y así comienzan a colapsar. No porque seas débil, no porque fallaste, sino porque han terminado su trabajo. Lo que se siente como fracaso a menudo es el colapso de una versión de ti que ya ha terminado su trabajo. Esto no es patología, esto es estructura. El yo antiguo debe aflojarse antes de que el nuevo pueda echar raíces. Y ese aflojamiento, ese desmoronamiento, es lo que estás viviendo en este momento. Es doloroso, es desorientador, se siente como el final, pero no es destrucción, es transición. Una vez escuché a un hombre que me describió este periodo de su vida. Su vida, durante un tiempo, había sido estable, tenía trabajo, un matrimonio de 8 años, una rutina que funcionaba, nada parecía estar mal, desde afuera. Y luego, en silencio, comenzó a desmoronarse. El matrimonio terminó, no de forma dramática, no con rabia ni traición, simplemente disolución. 2 personas que habían construido una vida juntas dándose cuenta de que ya no podía continuar. Ocurrió el divorcio y no mucho después perdió su trabajo.
Los dos eventos no estaban directamente conectados, pero ocurrieron lo suficientemente cerca en el tiempo como para que el segundo colapso se sintiera como una confirmación del primero. Intentó recuperarse, solicitó trabajo, decenas de puestos, luego más. Actualizó su currículum, se puso en contacto con conocidos, hizo lo que se suponía que debía hacer. Pasaron los meses, ninguna oferta, ninguna llamada de regreso, solo silencio o rechazos educados que no decían nada sobre el motivo. El esfuerzo en sí mismo se volvió agotador, no porque fuera físicamente difícil, sino porque no llevaba a ningún lado. Cada solicitud se sentía como lanzarse contra una pared que no se movería, y lentamente algo más comenzó a suceder. La frustración se volvió hacia adentro, comenzó a preguntarse si había algo mal con él, si se había vuelto no comercializable, si el divorcio lo había dañado de maneras que otros podían percibir, pero que él no podía ver. Se retraía, no de manera intencional, pero la energía necesaria para mantenerse conectado con las personas, para explicar dónde estaba, para fingir que todo estaba bien, se volvió demasiado. Dejó de comunicarse, dejó de responder llamadas, se sentía entumecido, vacío de una manera que no tenía una causa clara ni una solución clara. Ya no se reconocía a sí mismo. El hombre que había sido capaz, estable, alguien que podía manejar la dificultad, esa versión de él se sentía perdida y no sabía quién había tomado su lugar. En ese momento, creía que su vida se estaba desmoronando. Y si estás escuchando esto, en este momento, puede que creas lo mismo acerca de tu propia vida. Puede que creas que lo que estás atravesando es evidencia de que fallaste, que estás atrasado, que hay algo fundamentalmente mal contigo. Pero la forma en que has estado interpretando esta etapa la hace más pesada de lo que ya es. Has estado tratando este momento como evidencia en tu contra, como prueba de que no eres suficiente, de que no puedes seguir el ritmo, de que de alguna manera te has quedado corto. Y esa interpretación es incorrecta. Esto no es fracaso, esto no es castigo, esto no es debilidad. Lo que estás experimentando no es un colapso aleatorio, no es el resultado de una deficiencia personal, no es una señal de que nunca fuiste capaz desde el principio. Es una etapa necesaria que ocurre cuando la vida que has estado viviendo, la identidad que has estado cargando, el marco dentro del cual has estado operando, llega al final de su utilidad. Algo en ti ha superado las estructuras que solían sostenerlo, y esas estructuras no pueden estirarse indefinidamente, no pueden expandirse para adaptarse a lo que viene después, solo pueden desprenderse. Esta etapa no está aquí para destruirte, está aquí para eliminar aquello que ya no puede sostenerte. El agotamiento que sientes no es porque seas débil, es porque has estado aferrándote a algo más allá del punto en el que aún podía apoyarte. El entumecimiento no es vacío, es el espacio que aparece cuando los significados antiguos ya no encajan y los nuevos aún no han llegado. El colapso no es el fin de ti, es el fin de una versión de ti que ha terminado su trabajo, y no necesitas luchar contra ello, no necesitas arreglarlo, no necesitas restaurar lo que se ha desprendido, necesitas dejar de personalizarlo, dejar de interpretar esta etapa como fracaso, dejar de culparte por lo que es estructural, no personal. Esta etapa existe para transformarte, no para terminar contigo. Y sí, eso es cierto. Si esta etapa existe para transformarte en lugar de destruirte, entonces algo más también debe ser cierto. Esta etapa termina. No dura para siempre, no es permanente, no es el resto de tu vida. Es un tránsito, y como todo tránsito, conduce a algún lugar. Aún no puedes ver hacia dónde, y eso es normal. En este momento, algo está siendo despejado. Las estructuras antiguas se están aflojando. Creencias que antes te definían están cayendo. Identidades que te llevaron a través de una etapa de la vida están soltando su agarre. Esto se siente como pérdida porque es pérdida. Pero también es preparación. Se está creando espacio. Se está limpiando el terreno.
Se está abriendo lugar para algo que no podría haber encajado dentro de la vida que estabas viviendo antes. Aún no puedes ver qué se está formando, no puedes nombrarlo, no puedes planearlo, y eso no significa que no esté ocurriendo nada. La confusión no significa estancamiento. La incertidumbre no significa que estés atrapado. No ver el camino no significa que el camino no exista. Significa que aún estás dentro de la transición, y las transiciones, por su naturaleza, no se revelan mientras las estás atravesando. Este no es el final de tu historia, es el final de la antigua, y muchas personas, quizá la mayoría, solo entienden esta etapa después de que ha pasado. Mientras estaban dentro de ella, se sentía como fracaso, se sentía como colapso, se sentía como prueba de que algo estaba mal con ellos, pero al mirar hacia atrás, vieron algo diferente. Vieron que la vida que estaban tratando de mantener unida ya había terminado, que la versión de sí mismos que estaban tratando de preservar ya había superado su utilidad. Vieron que el derrumbe no era aleatorio, era estructural, era necesario. Y lo que siguió, la nueva orientación, la nueva dirección, el nuevo sentido de sí mismos, no podría haber surgido sin ello. Aún no estás ahí. Todavía estás dentro del descenso. Pero el descenso no es destrucción, es movimiento. Años después, el hombre del que hablé antes llegó a comprender lo que le había sucedido. No de inmediato, no mientras aún estaba dentro del colapso, sino gradualmente. A medida que pasó el tiempo y la claridad regresó, encontró trabajo nuevamente. No el trabajo que había estado persiguiendo durante esos meses de silencio y rechazo. Algo diferente. Algo que se alineaba con una versión de sí mismo que no sabía que existía antes del derrumbe. Sus valores habían cambiado. Las cosas que antes le importaban, los indicadores de éxito que le habían enseñado a perseguir, ya no tenían el mismo peso. Dejó de intentar regresar a la vida que había perdido. Dejó de intentar reconstruir la estructura antigua, porque se dio cuenta, lentamente, de que la estructura antigua no podría haber sostenido a la persona en la que se estaba convirtiendo. El matrimonio había terminado no porque él hubiera fallado, sino porque había llegado a su conclusión natural. El trabajo que perdió estaba conectado a una identidad que había superado sin darse cuenta. El colapso no fue castigo, fue limpieza. Y la vida que siguió, más silenciosa, más arraigada, más alineada con lo que realmente valoraba, no habría sido posible sin ello. Él mismo me dijo esto, no con triunfo, no con el alivio de alguien que había ganado algo, sino con la calma de alguien que finalmente entendió. Lo que lo salvó no fue la fortaleza, fue comprender para qué servía esta etapa. Por eso la comprensión importa. Esto es lo que cambia cómo se siente un colapso. Quizá no mientras estás dentro de él, pero sí después. Cuando finalmente puedes ver que no fue destrucción, sino reorganización. Por eso esta etapa no tiene que destruirte, porque no está diseñada para terminar contigo, está diseñada para eliminar aquello que ya no puede sostenerte, para que algo nuevo pueda echar raíces. Si estás viendo esto, no estás solo en lo que estás atravesando. Muchas personas han vivido esta etapa, muchas la están viviendo en este momento, justo ahora. Y muchas han pasado por ella y han emergido con una comprensión diferente de lo que significaba. Esta no es una experiencia rara, es una experiencia humana. Si has pasado por esta etapa, si alguna vez creíste que tu vida se estaba desmoronando y más tarde llegaste a verlo de otra manera, te invito a compartirlo abajo en los comentarios, no como una historia de éxito, sino como reconocimiento, para que otros que aún están dentro del descenso puedan ver que no dura para siempre. Y si aún estás dentro de ello en este momento, si estás agotado, perdido, inseguro de quién eres o hacia dónde vas, eres bienvenido aquí. No necesitas tenerlo todo resuelto, no necesitas estar aún del otro lado. Este es un lugar donde el colapso es comprendido, no juzgado. Los comentarios de abajo no son solo para retroalimentación,
Son un espacio compartido, un lugar donde las personas que han vivido este patrón pueden verse entre sí, donde el aislamiento se convierte en reconocimiento. Algunos caminos solo se revelan después de haber atravesado lo que se sentía como el final. Si este video te ayudó a sentirte menos solo o le dio palabras a algo que no podías explicar, considera darle me gusta para que otros que lo necesitan puedan encontrarlo. Si conoces a alguien que está atravesando esta etapa, alguien que siente que está fallando cuando no lo está, compártelo con esa persona. Y si quieres más contenido como este, suscríbete, porque hay más por entender sobre cómo cambiamos, cómo resistimos y en qué nos convertimos. Gracias por estar aquí.